El pecado, la verdadera alienación. En el contexto de la creación y de la concesión de los dones con los que Dios constituye al hombre en el estado de la santidad y de la justicia original, la descripción del primer pecado que encontramos en el tercer capítulo del Génesis adquiere mayor claridad, y es obvio que esta descripción, que se centra en la transgresión de la prohibición divina de comer los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal, debe ser interpretada teniendo en cuenta el carácter específico del texto antiguo y particularmente el género literario al que pertenece, pero incluso teniendo presente esta exigencia científica en el estudio del primer libro de la Sagrada Escritura, no se puede negar que un primer elemento seguro del mismo salta a la vista debido a su carácter específico de aquella narración del pecado. Dicho carácter consiste en que se trata de un acontecimiento primordial, es decir, de un hecho que, de acuerdo con la revelación, aconteció en los comienzos de la historia del hombre. Precisamente es por esto que el texto presenta otro elemento cierto, es decir, el sentido fundamental y decisivo de aquel acontecimiento para las relaciones entre el hombre y Dios, y en consecuencia para la situación interior del mismo hombre y para las recíprocas relaciones entre los hombres y en general para la relación del hombre con el mundo. El hecho de que realmente importa aquí está bajo las formas descriptivas, y esto es de naturaleza moral e inscribe en las raíces mismas del espíritu humano un hecho que da lugar a un cambio fundamental de la situación. El hombre es lanzado fuera del estado de la justicia original para encontrarse en el estado de pecaminosidad, o el status natural absei, un estado que lleva consigo el pecado y que conoce la tendencia al pecado, y desde ese momento toda la historia de la humanidad sentirá el peso de este estado. El primer ser humano, como hombre y como mujer, recibió en efecto de Dios la gracia santificante, y no sólo para sí mismo, sino en cuanto a la cabeza de la humanidad, para todos sus descendientes. Así pues, con el pecado, que lo estableció en una situación de conflicto con Dios, perdió esa gracia y cayó en la desgracia, incluso en la perspectiva de la herencia para sus descendientes. Y en esta privación de la gracia que está añadida a la naturaleza, se sitúa la esencia del pecado original como una herencia de los primeros padres, según la enseñanza de la Iglesia que está basada en la revelación. Entenderemos mejor el carácter de esta herencia si analizamos el relato del tercer capítulo del Génesis sobre el primer pecado. El relato comienza con el coloquio que el tentador, presentándose en forma de serpiente, tiene con la mujer. Este dato es completamente nuevo, porque hasta ahora el libro del Génesis no había hablado de que en el mundo creado existieran otros seres inteligentes y libres fuera del hombre y de la mujer. La descripción de la creación en los capítulos primero y segundo del Génesis se refieren en efecto al mundo de los seres visibles. El tentador pertenece al mundo de los seres invisibles, puramente espirituales. Si bien, durante este coloquio la Biblia lo presenta bajo una forma visible, esta primera aparición del espíritu maligno en una página bíblica es preciso y consideraría en el contexto de cuanto encontramos sobre este tema en los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque ya lo hemos hecho en las catequesis precedentes. Singularmente consideraría elocuente en este sentido, que es el libro del Apocalipsis, que es el último de la Sagrada Escritura, según la cual sobre la tierra es arrojado el dragón grande, la antigua serpiente. Es una alusión explícita al Génesis parte 3. Él es llamado Diablo y Satanás, que extravía a toda la redondez de la tierra. Está en el Apocalipsis 12, versículo 9. Y por el hecho de que extravía a toda la redondez de la tierra, en otro texto se le llama el padre de la mentira. Juan 8, versículo 44. El pecado humano de los comienzos, es decir, el pecado primordial, al cual se refiere el relato del Génesis 3, acontece por la influencia de este ser. La serpiente antigua provoca a la mujer. Con que Dios les ha mandado que ustedes no coman de los árboles del paraíso. Y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de todos los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del que está en medio del paraíso, Dios nos ha dicho que no comamos de él, ni que lo toquemos ni siquiera, porque de lo contrario habremos de morir. Y entonces dijo la serpiente a la mujer, no
no morirán. Es que sabe Dios que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y van a ser como Dios, y van a conocer el bien y el mal. Génesis 3, versículos 1 al 5. No es difícil descubrir en este texto los problemas esenciales de la vida del hombre que están ocultos en un contenido aparentemente tan sencillo. El comer o no comer del fruto de cierto árbol puede parecer una cuestión irrelevante, y sin embargo el árbol de la ciencia del bien y del mal significa el primer principio de la vida humana al que se une un problema fundamental. El tentador lo sabe muy bien, por esto dice, el día que de él comieran, serán como Dios, y conocerán del bien y del mal. El árbol significa, por consiguiente, el límite infranqueable para el hombre y para cualquier criatura, incluso para la más perfecta. La criatura es siempre, en efecto, solo una criatura, y no es Dios. No puede pretender de ningún modo ser como Dios, conocedora del bien y del mal, como Dios, porque solo Dios es la fuente de todo, y es la fuente de todo el ser. Y solo Dios es la verdad y la bondad absolutas, en quien se miden y en quien se distingue el bien del mal. Y solo Dios es el legislador eterno, de quien deriva cualquier ley en todo cuanto ha sido creado, y en particular la ley de la naturaleza humana, es decir, la lex natura. El hombre, en cuanto a criatura racional, conoce esta ley, y debe dejarse guiar por ella en la propia conducta, porque no puede pretender establecer él mismo la ley moral, ni decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Independientemente del Creador, y más aún contra el Creador, no puede, ni el hombre, ni ninguna otra criatura, ponerse nunca en el lugar de Dios, atribuyéndose el dominio del orden moral contra la constitución ontológica misma de la creación que se refleja en la esfera psicológico-ética, con los imperativos fundamentales de la conciencia y en consecuencia de la conducta humana. En el relato del Génesis, bajo la apariencia de un tema irrelevante, y a primera vista, se encuentra pues el problema fundamental del hombre que está ligado a su misma condición de criatura. El hombre como un ser racional debe dejarse guiar por la verdad primera, y esta verdad primera es Dios, que es por lo demás la verdad de su misma existencia. El hombre no puede pretender constituirse él mismo en el lugar que le corresponde a esta verdad o ponerse a su mismo nivel. Cuando se pone en duda este principio, se conmueve en la raíz misma del actuar humano el fundamento de la justicia y de la criatura en relación con su Creador. Y de hecho el tentador, que es el padre de la mentira, insinuando la duda sobre la verdad de la relación con Dios, cuestiona el estado de la justicia original. Por su parte, el hombre, cediendo al tentador, comete un pecado personal y determina en la naturaleza humana el estado de pecado original. Tal como aparece en el relato bíblico, el pecado humano no tiene su origen primero en el corazón, es decir, en la conciencia del hombre, y no brota de una iniciativa espontánea del hombre. Es en cierto sentido el reflejo y la consecuencia del pecado ocurrido ya anteriormente en el mundo de los seres invisibles. A este mundo pertenece el tentador, la serpiente antigua, que ya antes, es decir, antiguamente, estos seres, que están dotados de conciencia y de libertad, ya habían sido probados para que optaran de acuerdo con su naturaleza puramente espiritual, y en ellos había surgido la duda, que, como dice el tercer capítulo del Génesis, inyecta el tentador en los primeros padres, porque ya antes aquellos seres habían sospechado y habían acusado a Dios, que en cuanto a Creador es la sola fuente de la donación del bien a todas las criaturas y especialmente a las criaturas espirituales. Habían contestado la verdad de la existencia que exige la subordinación total de la criatura al Creador. Esta verdad había sido suplantada por una sospecha originaria que los había conducido a hacer de su propio espíritu el principio y la regla de la libertad. Ellos habían sido los primeros en pretender poder ser conocedores del bien y del mal, como Dios, y se habían elegido a sí mismos en contra de Dios, en lugar de elegirse a sí mismo en Dios. Según las exigencias de su ser de criaturas, porque ¿quién como Dios?
y el hombre, al ceder a la sugerencia del tentador, se hizo secuaz y cómplice de los espíritus rebeldes. Las palabras que según el Génesis 3 oyó el primer hombre junto al árbol de la ciencia del bien y del mal, esconden en sí toda la carga del mal que pueda nacer en la voluntad libre de la criatura y de sus relaciones con aquel que en cuanto a creador es la fuente de todo ser y de todo bien. Él, que siendo amor absolutamente desinteresado y auténticamente paterno, es en su misma esencia la voluntad de don. Precisamente este amor que da se encuentra con la objeción y la contradicción y el rechazo, y la criatura que quiere ser como Dios concreta su actitud expresada perfectamente por San Agustín: amor de sí mismo hasta llegar a despreciar a Dios. De Civitates Dei. Esta es tal vez la precisión más penetrante que se puede hacer del concepto de aquel pecado que aconteció en los comienzos de la historia, cuando el hombre se dio a la sugerencia del tentador, contemptus Dei, es decir, rechazar a Dios y despreciar a Dios y odiar todo aquello que tiene que ver con Dios o que procede de Dios. Por desgracia, no se trata de un hecho aislado en los albores de la historia, porque cuántas veces nos encontramos ante hechos y gestos y palabras y condiciones de la vida en las que se refleja la herencia de aquel primer pecado. El Génesis pone aquel pecado en relación con Satanás, y esa verdad sobre la serpiente antigua es confirmada luego de muchos pasajes de la Biblia. ¿Cómo se presenta en este contexto el pecado del hombre? El relato del Génesis 3 continúa: y vio pues la mujer que el fruto era bueno para comerse y hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también de él a su marido, que también con ella comió. Génesis 3, versículo 6. ¿Qué elemento resalta esta descripción muy precisa a su modo? Demuestra que el primer hombre actuó contra la voluntad del Creador, subyugado por la seguridad que le había dado el tentador de que los frutos de ese árbol sirven para adquirir el conocimiento. En el relato no se dice que el hombre aceptara plenamente la carga de la negación y del odio hacia Dios, contenida en las palabras del padre de la mentira, pero aceptó la sugerencia de servirse de una cosa creada contra la prohibición del Creador, pensando que también él, el hombre, podía, como Dios, ser conocedor del bien y del mal. Según San Pablo, el primer pecado del hombre consistió, sobre todo, en desobedecer a Dios, y esto está en Romanos 5, versículo 19. El análisis del Génesis 3 y la reflexión de este texto tan profundo demuestran de qué forma puede surgir esa desobediencia y en qué dirección puede desarrollarse en la voluntad del hombre. Se puede afirmar que el pecado de los comienzos descrito en el Génesis 3 contiene en cierto sentido el modelo originario de cualquier pecado que pueda realizar el hombre.